numéricos para poder determinar la constante de proporcionalidad es que el producto de los valores numéricos respectivos, es decir, valor de A por valor de B, se mantiene constante. ¿Ve? Esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Bien, aquí estábamos viendo justamente este problema que hablaba sobre obreros y número de días que demoran en hacer una obra. Y el problema me decía, ¿no? Si 4 obreros pueden hacer una obra en 16 días, ¿cuántos días tardarán 8 obreros en hacer la misma obra? Ahí está. Entonces nos dábamos cuenta que tenemos dos magnitudes, cantidad de obreros, número de días, y decíamos, no, aumentan los obreros y nos ponemos a pensar, es lógico, ¿no? De pensar que si aumento más personas, el tiempo va a disminuir, pues, ¿no? Entonces, ahí está. La cantidad de días disminuye, menos, ¿no? Más, menos. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Estas dos magnitudes son, pues, inversamente proporcionales. Y si son inversamente proporcionales, quiere decir que la constante de proporcionalidad, ¿cómo la determino? Multiplicando, ¿no? Ahí está, multiplique, dice. Entonces, número de obreros por número de días es una constante. Una vez que ya he determinado cómo hallo esa constante de proporcionalidad, reemplazo los datos del problema. Me dice, 4 obreros pueden hacer la obra en 16 días. Entonces multiplico 4 por 16. Ahí está. Y esa es la constante. Y esa constante se debe mantener siempre. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si voy a considerar 8 obreros y no sé cuántos días van a tardar, entonces esto debe ser 8 por X. ¿Ve? Ahí está. Y de aquí simplemente simplificando, mitad de 16, 2. Octava de 16 es 2, octava de 8 es 1, y ya está, pues, ¿no? 4 por 2, X vale entonces 8, ¿no? Es decir, 8 días empleará. Ahí está. Bien, ahora, este problema también puede ser resuelto utilizando lo que es la regla de 3 simple inversa, ¿no? Entonces, ¿en qué consistía la regla de 3 simple? En que distinguíamos nosotros las dos magnitudes que están presentes en el problema, y en este caso vemos que las magnitudes son obreros y días. Y luego colocamos la información, que me dice 4 obreros en 16 días, ahí está. Ahora me dicen 8 obreros, coloco ahí X días, no lo sé. Cuando las dos magnitudes son inversamente proporcionales, ¿cuál es la relación en este caso entre los valores? Es que, ¿no? Deben de haber un producto, ¿no? Entre los valores respectivos. Entonces, bien, mire, vamos a trabajar. 4 por 16 debe ser 8 por X, ¿ve? Ahí está, justamente lo que habíamos visto aquí, ¿no? Solamente que acá lo estamos viendo como regla de 3 simple. La regla de 3 simple, pues, directa o inversa, se deduce justamente de la relación que existe entre estas dos magnitudes, ¿no? Y se aplica lo que es la verificación de sus valores, ¿no? Si estas son directamente proporcionales, no se olvide, los valores respectivos se dividen y se mantiene constante. Pero si son inversamente proporcionales, se multiplican y esa es la constante de proporcionalidad. Muy bien, de aquí el resultado, como vemos, es 8. X vale 8. 8 días demorarán, pues, los 8 obreros, ¿no? En hacer esta misma obra. ¿Ok? Bien. Eso entonces con respecto a la relación que existe entre dos magnitudes, ¿no? O estas son directamente proporcionales o son inversamente proporcionales. Bien, vamos a ver ahora esta observación. Muchas veces, ¿no? Cuando se dice A es directamente proporcional a B, sí, solamente sí, entonces A es K por B, ¿no? Donde K es la constante de proporcionalidad. Claro, esto se deduce justamente, ¿no? Valor de A entre valor de B es una constante, habíamos dicho. Esto es cuando A directamente proporcional a B. Ahí está. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el valor de A también lo puedes obtener, ¿no? Multiplicando la constante de proporcionalidad por el respectivo valor de B. ¿Ve? Eso es. Ok, ahí está. Por ejemplo, ¿no? Cuando la constante de proporcionalidad 8 a 9, ¿no? Ahí está. 11 a X. Simplemente lo único que hago es, ¿no? Despejar directamente. ¿Y qué ocurre si A es inversamente proporcional a B?
Entonces nosotros vamos a inversamente proporcional a B. ¿A qué ocurre aquí? El producto de sus valores respectivos es una constante. Entonces, en este caso, ahí está. A, ¿cómo debe de ser? K sobre el valor de B, ¿no? Respectivo. Entonces, el valor de A sería pues K sobre el valor respectivo de B, ¿no? Mire ahí, B pasa a dividir. Eso es justamente de la relación. Bien, entonces eso significará, bueno, esta es la relación para la constante, producto del valor de A por el valor de B, debe de ser pues, ¿no? La constante. Ahí está. Bueno, si ahora pueden haber tres magnitudes también, ¿no? Pero cuando me dicen si A es directamente proporcional a B y a C, ahí está, o sea, a estos dos, entonces mire, eso quiere decir que A directamente proporcional a B, ahí hay un cociente. A directamente proporcional a C, también, ¿no? O sea, esto de aquí se interpreta así. A directamente proporcional a B, ahí está, valor de A entre valor de B. Pero también me dice que el A es directamente proporcional a C. Ah, ya, si yo tengo aquí el A, entonces con C directamente, ahí está, ¿ve? Cociente. Entonces, esto voy a obtener. ¿Y esto quién es? K, la constante. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Este B por C pasaría a multiplicar por K. Entonces, el valor de A se puede obtener como la constante de proporcionalidad por el valor numérico de B por el valor respectivamente de C también, ¿no? Ahí está. Bien, si tuviéramos, ¿no? 7, 8 y 9, podríamos trabajar de esa manera, ¿no? Con 10, 11 y X. Hacemos, justamente colocamos pues la información del problema y hacemos, vuelvo a recalcar, que verifique la relación de constante de proporcionalidad para poder despejar, ¿qué? La incógnita. Bien, pero también en problemas puede ocurrir esto, que una magnitud A sea inversamente proporcional a otras dos magnitudes, en este caso a B y a C. Bueno, nosotros sabemos que si A es inversamente proporcional a B, ¿qué ocurre con sus valores numéricos? Se multiplican. El producto debe ser una constante. Pero a su vez este A también es inversamente proporcional a C, entonces el producto de A y C también debe ser una constante. Finalmente, como es inversamente proporcional a ambos, ¿qué va a ocurrir? Ahí está, ¿no? Que el producto de los tres, naturalmente, ahí está, mire, A inversamente proporcional a B, o sea, el producto. Pero este A también es inversamente proporcional a C. Ahí está, producto. Todo esto debe ser una constante, ¿ve? Entonces, A sería K sobre el valor numérico de B por el valor numérico de C. ¿Ok? ¿Listo? Eso es cuando uno, ¿no? Ya tiene datos, tiene información, reemplaza los valores, despeja, simplifica, finalmente, ¿no? ¿Qué ocurre ahora si supongamos en problemas me dice si una magnitud es directamente proporcional a otra, pero a su vez esta misma magnitud, o sea, se refiere a A, es inversamente proporcional a C? Ah, entonces tengo que hacer la verificación de la constante de proporcionalidad. Quiere decir que A entre B, ¿no? Cuando dice A directamente proporcional, divido el valor de A entre el valor de B. Pero ahora me dice que este A también es inversamente proporcional a C. Entonces, cuando es inversa, se multiplica. Quiere decir que este A por el valor de C. Se voy a tener A por C sobre B. Sí. A por C sobre B. Y esto es la constante. De aquí despejamos el A. Este sería K por B sobre C, ¿ve? En valores numéricos. ¿Listo? Bueno, y este es ya cuando uno tiene datos, información, coloca la información respectiva, despeja la variable, ¿no? Que quiere calcular. ¿Ok? Entonces, esta es la comparación cuando se tiene, pues, dos magnitudes o cuando se tienen tres y se hace la comparación de una con respecto a las otras dos. ¿Qué ocurre, no? Ahí está, con respecto a B, con respecto a C, ¿ve? También aquí. Son diferentes casos que se pueden presentar, ¿ok? Bien. A ver si van a tomar nota.
Bien, ¿en qué otro tipo de problemas también podemos aplicar lo que son las magnitudes, ¿no? Ya sean directamente proporcionales o inversamente proporcionales? En problemas, pues, sobre reparto proporcional. ¿En qué consiste? Que dada una cantidad, ¿no? Esta se va a repartir, como si su nombre lo dice, reparto, ¿no? Entonces, pero se va a repartir de manera proporcional. Es decir, el reparto se va a hacer, ¿no? Que puede ser directa o inversamente proporcional a un conjunto de índices. Este conjunto de índices puede ser la edad, puede ser el número de días trabajados, ¿no? Depende de lo que se vaya a repartir, ¿no? Por ejemplo. A ver, aquí RDP quiere decir reparto directamente proporcional. Vamos a verlo mucho mejor esto con un ejemplo. Dice, repartir 300 en forma directamente proporcional a los números 3, 5 y 7. ¿En qué consiste? En que esta cantidad 300 se va a repartir en forma directamente. Entonces nosotros no sabemos ¿cuáles son esas partes? Este P1, P sub 2 que se está colocando aquí, P sub 3 son las partes en las cuales se ha repartido esta cantidad de 300 soles. Esas partes dice que van a ser directamente proporcional a estos tres números. A 3, entonces una de las partes es directamente proporcional a 3, ahí está. Recuerda que cuando es directamente, ¿qué hacemos con los valores numéricos? Dividimos. Entonces la parte 1 es a 3, como la parte 2 es a 5, como la parte 3 es a 7, ¿ve? Ahí está. Y aquí puedes aplicar lo que conoces, por ejemplo, de razones, porque esta comparación por cociente es una razón, pues, ¿no? Y en este caso es la constante de proporcionalidad, K. Bien, algo muy importante, si estas son las partes, parte 1, parte 2, parte 3, en las que se ha dividido los 300 soles, podemos sumar esas partes. Mira, aquí puedes utilizar lo que son las propiedades de las razones equivalentes. Y sabes muy bien que la razón no cambia si yo sumo los antecedentes y sumo los consecuentes. ¿Ve? Entonces, en este caso, P1 más P2 más P3 es a 3 más 5 más 7. ¿Ve? Pero esta suma de las partes, que son todas las partes, debe ser ¿cuánto? 300. Y en el denominador voy a tener 15. Por lo tanto, mire, con ello ya conseguí la constante de proporcionalidad. Y si ya tengo la constante de proporcionalidad, ya puedo saber cuánto es cada una de las partes. ¿Por qué? Este 3 pasaría a multiplicar, ¿no? Porque tendríamos así, parte 1 es a 3 como 20. Entonces el 3 pasaría a multiplicar. La parte 1 sería 3 por 20, o sea, 60. De igual manera, como tengo una relación de igualdad, diríamos, ¿no? Parte 2 es a 5 como 20. Entonces el 5 paso a multiplicar y la parte 2 sería 5 por 20, es decir, 100. Parte 3 es a 7 como 20. Entonces, ¿qué vamos a tener nosotros? Que la parte 3 sería 7 por 20, 140, ¿ve? Y con ello hemos determinado cada una de las partes, ¿ok? Entonces, en problemas de reparto, vuelvo a indicar, consiste en qué? En que dada una cantidad, la voy a repartir en partes que van a estar, en este caso, directamente proporcional. Hago la verificación de ello con cada una de las partes. Y no te olvides siempre que la suma de todas las partes es la cantidad a repartir. Con ello te va a permitir encontrar la constante de proporcionalidad. Ojo que el reparto proporcional no solamente puede ser directamente proporcional, sino también puede ser inversamente proporcional. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando cada una de las partes, ¿no?, va a guardar una relación de proporcionalidad inversa a un conjunto de índices. Por ejemplo, repartir 130 soles en forma inversamente proporcional a los números 2, 3 y 4. Bien, entonces en este caso la constante de proporcionalidad se va a determinar de esta manera. Miren, como me hice inversamente proporcional, ¿no? Recuerdas y dices, ya, cada una de las partes, ¿no?, guardará esta relación si al multiplicar, ¿no?, el valor de cada parte por la constante, perdón, por el índice, se mantiene constante. Esta parte 1 por el índice 2 igual a la parte 2 por el índice 3 igual a la tercera parte por el índice 4. ¿Y esto qué debe ser? Una constante, la constante K, la constante de proporcionalidad. Pues. Bueno, ¿cómo vamos a determinar nosotros en este caso, ¿no?,
en cada una de las partes. Podemos hacerlo de diferentes formas. Mira, una de las alternativas es que hay es el mínimo común múltiplo de 2, 3 y 4, que son los índices, que es 12, ¿no? Y como tienes una relación de igualdad, lo que haces es dividir a cada uno entre 12, a cada uno entre 12 y no cambias la relación de igualdad. Muy bien, ahora entonces eso quiere decir mitad 1, mitad de 12, 6, mitad tercia 3, tercia 4 y así, cuarta 1, cuarta 3. Entonces te vas a quedar en esta forma, que la parte 1 es como a 6, la parte 2 es como a 4 y la parte 3 es como a 3. Ya está. Y es más práctico trabajarla aquí, ¿cierto? Entonces, aquí, por ejemplo, puedes sumar las partes, sumas los índices y utilizas la propiedad de que suma de antecedentes, esa suma de consecuentes, y esta nueva razón no cambia. Ahí está, ¿ves? Entonces, en este caso, la suma de todas las partes, ¿cuánto es? 130. La suma de índices, 13. El cociente, 10. Entonces, en este caso, esta nueva relación de las partes a los índices tiene como constante de proporcionalidad 10. ¿Ok? Entonces, con esto ya puedo determinar cuánto es la parte 1, ¿no? 6 por 10, o sea, 60. La parte 2, 4 por 10. La parte 3, 3 por 10. Y ahí estarían los valores. Esa es una de las alternativas, ¿ok? Ahí está. Bien, entonces, ojo, pero el reparto proporcional no solamente puede ser simple, este es un tipo de reparto simple, ¿por qué? Porque las partes guardan una relación ya sea de directa o inversamente proporcional a un conjunto de índices, ¿no? Pero muchas veces también hay problemas en donde hay que repartir, ya sea en forma directamente proporcional a un conjunto de índices, pero a su vez estas partes también pueden guardar relación con otro conjunto de índices. Y entonces en ese caso ya el reparto proporcional se dice que es compuesto. Y naturalmente, dependiendo de la relación entre las partes con los conjuntos de índice, se analiza, ¿no? Y se toma en consideración que cuando son inversamente proporcionales se multiplica la parte por el índice y cuando son directamente proporcionales se divide. Eso hay que tener en cuenta siempre. ¿Ya? Bien. La regla de 3 simple, bueno, ya le habíamos indicado, esta puede ser directa cuando participan dos magnitudes, ¿no? Se colocan las dos magnitudes, magnitud 1, magnitud 2, se coloca la información respectiva y se dice directa cuando ambas magnitudes son directamente proporcionales. En este caso utilizamos ¿qué? Ya lo habíamos visto en un problemita, el producto cruzado, ¿no? A por D igual a B por C. Eso es lo que se mantiene. En cambio, cuando tenemos una regla de 3 simple inversa, es decir, cuando los datos de una magnitud, ¿no? Aumentan y la otra disminuye, ¿no? Ahí está. Entonces, en este caso, ¿cuál es la relación entre los valores numéricos? ¿Qué debo de hacer? El producto, ¿no? Entonces, aquí A por B debe ser C por D. Eso es lo que se mantiene. ¿Ok? Pero la regla de 3 también puede ser compuesta, ¿no? Entonces, es aquí donde, ¿no? Uno hace un análisis ya, ¿no? De causa, la circunstancia y el efecto. ¿Ok? Por ejemplo, en las que, ¿no? Son magnitudes de causa, tenemos obreros, ¿no? La eficiencia, las circunstancias, horas por días, el efecto que produce en la obra o la dificultad, ¿no? Bien. Bueno, todo esto se deduce simplemente de la relación, ¿no? Entre las magnitudes. Por lo general, vamos a tener, ¿no? La constante es obrero por, ¿no? Eh, máquinas, ¿no? Eficiencia, horas por día, sobre obras por dificultad, ¿no? Ahí. Esa es la constante.
Ok, bien. Bueno, cuanto más aquí, ¿no? El número de máquinas o el número de, podría decirse, ¿no? De, claro, máquinas, maquinarias. Hay más, ya no voy a necesitar muchos obreros, ¿no? Entonces, ¿cómo es? Inversamente proporcional, ¿ve? Cuanto tengo trabajadores más eficientes también, ¿no? Entonces la cantidad de obreros tendría que disminuir, ¿no? Ya no voy a necesitar la misma cantidad. Por eso es que hay una relación de inversamente proporcionales. ¿Qué más tenemos? A más horas por día también, ¿no? Si se trabajan más horas por día, no necesito tantos obreros, ¿no? Ahí está. Más obreros, menos días, ¿no? Esa es la comparación. Más obreros, más obra producen, ¿ve? Si la dificultad aumenta, la cantidad de obreros también, ¿no? Voy a necesitar más obreros. ¿Eh? Entonces, esa es la relación. Obreros directamente proporcional a la dificultad que pueda presentar, ¿no? En realizar una obra. Obreros directamente proporcional a la cantidad de obra. ¿Ya? Ahí está. Bien, caso especial. Estos ya son casos particulares, ¿no? A obreros, B días, C horas diarias. Tengo M obreros que hacen una obra en N días a P horas diarias. U obreros, R días a S horas diarias. Entonces, también, ¿no? Podemos hacer esto. El total de la obra se realiza sumando las partes que se van haciendo en los días. Ahí está. Entonces, aquí A por B por C debe ser igual a M por N por P, ¿no? Más U por R por S. Ahí está. O sea, todos los obreros hacen en B días, ¿no? Trabajando a C horas diarias. Entonces, lo que producen en los B días, los obreros trabajando a C horas diarias, lo puedo también hacer sumando las partes, ¿no? Primero trabajaron M obreros en N días a P horas diarias y luego trabajaron Q obreros en R días a S horas diarias. Entonces aquí M por N por P más Q por R por S. Se puede hacer eso, ¿no? Total suma de partes. Aquí también tenemos K, obreros por días, por horas diarias sobre obra, ¿no? También. Eso es A por B por C sobre total de la obra. Entonces, pero supongamos que me dicen M obreros trabajando N días a P horas diarias hicieron una parte de la obra, ¿no? T1. Luego, ¿no? Q obreros hicieron en R días trabajando a S horas diarias T2 parte de la obra. Entonces, mire, siempre se hace prevalecer la relación de constante de proporcionalidad. Pero nosotros sabemos muy bien que cuando esto ocurre por propiedad de las razones, esta es una razón, otra razón equivalente, equivalente, y estas son tres razones equivalentes. Y nosotros sabemos que en una serie de razones equivalentes, si sumo los antecedentes, sumo los consecuentes, la razón no cambia. Entonces, mire, eso es lo que se ha hecho. MNP más QRS sobre T1 más T2 debe ser A por B por C sobre TV. Entonces, sí es válido hacer esto de aquí, ¿no? Que el total sea igual a la suma de las partes. Eso lo podemos hacer sin ningún problema. Ahí está justificado, ¿eh? Entonces, de aquí, siendo T1 más T2 igual a toda la obra, simplificamos, voy a tener que A por B por C es MNP más Q por R por S. O sea, está bien lo que estamos trabajando, ¿no? Esta es una manera de comprobar o verificar que este resultado que está de amarillo es correcto, pues, es correcto. ¿Ya? Entonces, en algunos casos va a haber la necesidad de hacer esto, trabajar con el total, y eso es igual a la suma de las partes. Bien, ahora sí, con todo ello que ya está, ¿no? Esclarecido, vamos a la profesora, ¿puede revisar patrón de captura, por favor? Sí, no hay problema. Ahí está. Vamos entonces a la solución de los problemas que tenemos pues para esta semana. Gracias, profesora.
Y ahí tenemos el primer problema. Nos dice, al aplicar un esfuerzo a una varilla empotrada, ¿no? Y como se muestra en la figura, esta se deforma linealmente delta. Delta es la deformación que me va a indicar. Esta deformación, o sea, delta, es directamente proporcional a la longitud, se refiere a la longitud de la varilla, ¿cierto? Ahí está, de la varilla de acero, de un mismo espesor. Ahí está, esto es cuando se trabaja con varillas de acero, pero de un mismo espesor. ¿Qué me dice? Al aplicar un esfuerzo a una varilla de 60 centímetros, se deforma 150, ¿no?, micrómetros. Si se aplica el mismo esfuerzo a una varilla de acero del mismo espesor, cuya longitud es de 90 centímetros, ¿cuánto será la longitud que se deformará? Entonces, de acuerdo a la información, hay que ver la relación entre estas dos magnitudes. Como usted puede observar, las magnitudes, ¿quiénes son? La deformación, ¿no? Ahí está. Y la longitud de la varilla de acero. Entonces, establezca, ¿correcto?, su relación entre estas dos magnitudes, según lo indicado, y luego reemplace los datos. A ver. Ok, veamos. Según la información me dice, ¿no?, que la deformación es directamente proporcional a la longitud. Ahí está, deformación directamente proporcional a la longitud. Muy bien, entonces, ¿qué significa esto? Que el valor numérico de la deformación dividido entre el valor respectivo de la longitud de la varilla de acero del mismo espesor debe ser una constante, ¿no? Ahí está, esta es la constante conocida también como deformación unitaria, así se le conoce, ¿ya? Bien, entonces ahora con eso ya podemos colocar pues la información que nosotros tenemos. Ahí está, ¿ve? ¿Qué nos dice? Al aplicar un esfuerzo a una varilla de 60 centímetros, ¿ok? Entonces, longitud de la varilla es esto, ¿cierto? 60 centímetros. Ahí va, longitud, ¿ve? Se deforma 150 micrómetros, ¿no? Ahí está, 150. Entonces, esta es la deformación. Muy bien. Si se aplica el mismo esfuerzo a una varilla de acero del mismo espesor con longitud 90 centímetros, la longitud va aquí, ¿cuánto será la deformación, no? ¿Está? ¿Listo? Hay que calcular eso. Entonces, como vemos, simplemente sería pues cuestión de simplificar y realizar la operación apropiada, nada más, ¿no? Bueno, simplificando tendríamos, ¿no? A ver, aquí. 30ava 3, 30ava 2, ¿sí? Mitad 1, mitad 75. Entonces, simplemente delta de X sería el producto, ¿no? 3 por 5, 15, 3 por 7, 21, más 1, 22. 225 micrómetros. Clave para este problema 1 sería la letra D, ¿ok? Ahí está. Bien, nos preparamos ahora para ver el problema 2. A ver, ¿qué nos dice el problema 2? Ahí está. De julio a octubre, la utilidad en miles de soles que genera una tienda es directamente proporcional a la raíz cuadrada de los días trabajados cuando éstas no superan los 45 días. Y la utilidad es inversamente proporcional al cuadrado del número de días trabajados cuando éstas son mayor o igual a 45 días. Bien, ¿qué me dice?
si al trabajar 5 días la utilidad es de 12.000 soles, determine la utilidad en miles de soles después de trabajar 90 días. Entonces, mire, aquí la utilidad va a depender mucho de la cantidad de días trabajados, ¿no? Si estas no superan a los 45 días, hay una relación de proporcionalidad con los días trabajados, que es muy diferente a esa relación cuando la cantidad de días sea mayor a los 45 días. Entonces, hay una condición, ¿no? Está condicionado en este caso. Bueno, vamos a sacar la información, pues. Ahí está. CAU, vamos a usar una notación apropiada para el problema, y en este caso vamos a decir, ¿no? CAU, la utilidad en miles de soles, que es lo que nos pide. Y B, el número de días trabajados. Entonces, ahí tenemos, mire. Ojo, ¿qué me dice? De Julio Octuria, la utilidad en miles de soles que genera una tienda es directamente proporcional, ahí está, directamente proporcional, quiere decir un cociente, ¿no? Hay que dividir el valor numérico de la utilidad entre la raíz cuadrada de el número de días trabajados. ¿Ya está? Eso es una constante, pero dice aquí, cuando, ahí está la condición, ¿no? Entonces aquí será, dice, perdón. Ahí está. La utilidad que genera es directamente proporcional a la raíz cuadrada de los días trabajados. Ahí está, ¿ves? Cuando estas no superan los 45 días. O sea, esto es válido cuando el número de días es menor o igual que 45, ¿no? Pues dice, no superan, ahí aquí sí, menor o igual. Ahí, hasta los 45 días. Muy bien. Ahora dice, y cuando estas son mayor o igual a 45 días, ¿no? Es decir, cuando tenemos más o igual a 45 días, ¿qué ocurre? La utilidad es inversamente proporcional. Inversamente, ¿qué quiere decir? Producto. Valor numérico de la utilidad por valor numérico de quién. A ver, acá dice es inversamente proporcional. Ahí está. ¿No? Al cuadrado del número de días trabajados. Ahí está. De días al cuadrado. ¿eh? Y eso es una constante. Pero esto es cuando D es mayor o igual que 45. ¿Ya? Entonces, ahí está, esa es la condición que se le adiciona, ¿no? Que se le agrega ahí. Muy bien. Veamos ahora. ¿Qué nos dice entonces? Bien. Mire, nosotros queremos, dice, si al trabajar 5 días, ¿ok? 5 días. Entonces, cuando yo digo 5 días, 5 es menor que 45. Estoy acá. Cumple con esta condición. Puedo trabajar con ello. Dice que la utilidad es de 12.000 soles, ¿ok? Entonces sería 12.000 sobre raíz de 5. ¿Ok? Ahí está. ¿Qué más me dice? Determine la utilidad después de trabajar 90 días. Si yo coloco 90, pero acá no cumple, 90 no es menor que 45. Entonces, ahí tendría que trabajar con este otro. Pero no puedo hacer una comparación directa ahí. ¿Por qué? Porque aquí estoy trabajando bajo una relación de proporcionalidad diferente a esta. Entonces, no puedo trabajar con esta de acá aquí directamente, no. Tengo que buscar un camino, ¿no? Un medio para poder llegar a esta de acá. Entonces, ¿con quién debo de trabajar? Como en ambos casos es válido aquí para 45 días y aquí también para 45, voy a ver qué ocurre cuando se trabajan 45 días aquí. ¿Ok? Entonces, ahí está. Este va a ser mi punto que me va a permitir relacionar estas dos. Entonces digo, en 45 días, ¿qué ocurre? Entonces será utilidad
es a la raíz cuadrada de 45. Ahí está, ¿ves? Utilidad es a la raíz cuadrada. Entonces, esto es para 45 días, ¿no? Esto es en 45 días. Y de aquí voy a despejar la utilidad. Muy bien. Sabemos que 45 es, pues, 5 por 9, es decir, esto sería 3 raíz de 5. Entonces, el raíz de 5 se va a simplificar con esta raíz de 5. El 3 pasaría a multiplicar 3 por 12.000. Y entonces la utilidad en este caso sería, ahí está, 12.000 por 3. ¿eh? Es decir, 36.000. Muy bien. Entonces, en 45 días, la utilidad sería 36.000. Ahora voy a trabajar, como ya sé en 45 días cuánto es esa utilidad, entonces aquí como es válido para los mayores o iguales a 45 días, ya puedo utilizar esta información aquí. En 45 días sé que la utilidad es de 36.000, entonces sería, ¿no? 36.000, ahí está. Ojo que esto es en miles de soles, entonces solamente 36, el 1000 ya no lo voy a considerar, porque dice utilidad en miles de soles, ahí está. Por cantidad de días al cuadrado, en este caso sería 45 días al cuadrado, y esto debe ser, ahora sí ya, ¿no? La utilidad que estoy buscando por 90 al cuadrado, porque debo de trabajarlo en 90 días. Bueno, primero lo voy a trabajar con miles, no hay problema. Ahí está. 36.000 por 45 al cuadrado igual a la utilidad por 90 al cuadrado, ¿no? Porque lo quiero saber cuánto es en 90 días. Ahí está. Y estoy en este caso. Muy bien, simplemente, ¿qué voy a hacer? Voy a simplificar. Nótese que esto es 90 por 90, este es 45 por 45. Te voy a simplificar 45 por 45. De un factor 90 saco 45, me queda un factor 2. Del otro factor 90 saco el factor 45, me queda factor 2. Y 2 al cuadrado, esto es 4. Ya está. Entonces, en este caso ya puedo simplificar, ¿no? Cuarta 1, ahí está. Cuarta 9.000, ¿no? ¿Está? Finalmente, la utilidad, ¿cuánto debe de ser? Ahí está. 9.000, ¿no? Pero, como me dice, determine la utilidad en miles de soles, entonces simplemente 9, ¿no? Ahí está. Es 9, pero ya está en miles de soles, o sea, es 9.000, ¿no? En miles de soles. Ahí está. Ok, clave para nuestro problema sería entonces la letra C. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahí está. Bien, ahora sí nos preparamos a ver el problema número 3. A ver qué nos dice 3. Ahí está 3. Se muestra, dice, el comportamiento del acero al bajo carbono en el diagrama esfuerzo deformación. Aquí está, marca el esfuerzo, la deformación. Desde que se empieza a aplicar un esfuerzo hasta el punto crítico ocurre aquí en 40 KSI, que son las unidades aquí para el esfuerzo. Ahí está, el punto crítico aquí es 40. ¿Qué ocurre? Mire, aquí va, ¿no? Aumenta, ahí está, pero luego aquí ocurre una caída, ¿no? Este es un punto crítico. Ok, dice, desde que se empieza a aplicar un esfuerzo hasta el punto crítico 40 KSI, el esfuerzo y deformación son directamente proporcionales. Claro, ahí se ve, ¿no? Aumenta uno, aumenta el otro. Pero ¿qué ocurre ahora a partir de ahí en adelante? Mire, disminuye, ¿no? Entonces, mientras que esta aumenta, la otra va, ¿no? Disminuir. Ahí está. Entonces, sí, mientras esta disminuye, perdón, porque acá en este punto crítico la vertical está disminuyendo, pero con respecto a la horizontal, ella va aumentando, ¿no? Entonces, aquí la relación como es inversamente proporcionales.
Si para un esfuerzo de 20 KSI hay una deformación unitaria de 0,0006, determine cuál es la deformación unitaria para un esfuerzo de 38 KSI en la zona de excedencia. Esta es la zona de excedencia, acá. Acá está ocurriendo todo. Entonces, aquí también, ¿no? Como podemos apreciar, la relación de proporcionalidad directa o inversa va a depender, está condicionado, ¿no? Ahí está. De 0 a 40, ahí va directamente. Pero ya a partir de 40, ¿no? En adelante, ya que está ocurriendo, ¿no? A partir de E1 en adelante, ya no, mientras esta aumenta, la otra disminuye. Aquí es la relación de proporcionalidad inversa. Ok, bien. Entonces, del análisis podemos observar que el esfuerzo medido en KSI es directamente proporcional a la deformación denotado por este símbolo. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Bueno, vamos a trabajar, ¿no? Con, a ver qué dice acá. Si para un esfuerzo de 20 KSI, ahí está. Entonces, 20 KSI, ¿dónde está? Aquí está el 20 KSI. Como vemos, es menor que 40. O sea, aquí cumple. Aquí es directamente proporcional. Entonces voy a colocar 20 sobre, ¿quién? ¿Cuál es la deformación? Esta es la deformación. Sobre 0,0006. Ahí está. Y cuando es directamente proporcional, ¿qué se hace? Se divide el valor del esfuerzo entre el valor respectivo de la deformación. Y esto debe ser igual. Ahora, ¿dónde lo vamos a trabajar? A ver, determine la deformación para un esfuerzo de 38 KSI. Mire, 38 está acá. Pero miren, 38 da la casualidad de que estando aquí en 40, aquí disminuye. Entonces, aquí es inversamente proporcional. Entonces, no puedo trabajar directamente con este valor. Tengo que buscar un punto límite, ¿no? Como lo vimos en el problema anterior. ¿Y dónde es ese punto límite? Donde hay un cambio de directamente proporcional a inversamente proporcional. Aquí está el cambio. Este es el punto límite. Entonces, puedo trabajar con 40 aquí y vale la relación de directamente proporcional. Y para este lado también puedo trabajar con 40 y vale la relación de proporcionalidad inversa. Aquí. Entonces, voy a trabajar con este 40. Este es clave. Entonces, veamos. Sí, teníamos nosotros, ¿no? El esfuerzo de 20 KSI produce una deformación unitaria de 0,006. Entonces, ¿no? Vamos a ver en 40 KSI de esfuerzo, ¿cuál será la deformación unitaria que produce? Bien, ahí está, ¿ves? 40 es a E1, aquí está. Voy a averiguar cuánto vale E1. Bueno, simplemente, ¿no? Lo que vamos a hacer es simplificar, pues. 20ava 2, ahí está. E1 sería 2 por 0,0006, lo cual me va a dar 0,0012, ¿no? Ahí está. ¿Listo? Ya tengo E1. ¿Dónde? En 40. Aquí ya lo tengo. Aquí, ¿cuánto vale? Esto vale 0,0012. Ahora sí, ya puedo trabajar con 38, porque yo sé que aquí y aquí en esta zona es inversamente proporcional. Mientras, ¿no? La deformación aumenta, ¿qué ocurre con el esfuerzo? Está disminuyendo, ¿no? Cuando el esfuerzo disminuye, la deformación aumenta. Entonces, bien, ¿qué tendríamos en este caso? Relación de proporcionalidad inversa. Y si es inversa, quiere decir que el producto, ahí está, de sus valores respectivos debe ser una constante. Entonces, aquí. Entonces tendríamos, ¿no? Esfuerzo inversamente proporcional a la deformación.
Bien, entonces aquí va a ser el producto. Muy bien. Aquí, ¿cuánto es el esfuerzo? 40. ¿Cuánto es la deformación? 0,0012. Multiplico, pues. Ahí está. 40 por 0,0012. Igual. Ahora, ¿dónde es que quiero encontrar, en este caso, la deformación? Aquí, en 38. ¿Cuánto es esa deformación? En 38, ¿cuánto vale E2? Esto es lo que quiero hallar. Entonces, ¿qué hago? Multiplico 38 por E2. Y de ahí despejo E2, nada más. ¿Ok? Entonces, bien, voy a tener mitad de 40, 2, mitad de 38, 19. O sea, en este caso, E2 debe ser 2 por 0,012 sobre 19, ¿no? Es decir, 0,0024 sobre 19. Bueno, en este caso no es exacto, habrá que trabajar pues con una aproximación. ¿Ya? Al dividir aproximadamente 0,00126. ¿Ya? Clave para este problema sería la letra E. Bien, eso entonces para el problema número 3. ¿Ya? Bien, vamos a ver ahora qué nos dice el problema 4. A ver, 4. Ahí está 4. La presión del viento sobre las alas de una avioneta es directamente proporcional al área de las alas de dicha avioneta y al cuadrado de la velocidad del viento. La presión sobre un pie cuadrado es de 1 libra cuando la velocidad de la avioneta es de 16 millas por hora. Siendo esto así, calcule la velocidad en millas por hora del viento cuando la presión sobre 9 pies cuadrados es de 36 libras. A ver. Simplemente hay que sacar la información del problema, ¿no? Ya nos están dando la relación de proporcionalidad que existe entre la presión, el área de las alas de la avioneta y la velocidad del viento, ¿no? Hay que sacar la constante según lo que indica el dato del problema. Bien, entonces tenemos por aquí presión, ahí está, es directamente proporcional, ¿ve? Cociente, ¿no? Divido valor numérico de la presión entre quién? El área de las alas de la avioneta. Pero dice, y al cuadrado, o sea, a su vez, esta presión también es directamente proporcional al cuadrado de la velocidad del viento. Entonces, como es directamente proporcional, ¿no? Por una información que hemos visto en la teoría, también hay que colocar aquí presión sobre velocidad al cuadrado. Y esta es la constante. Ahora sí, con ello ya puede usted, en este caso, establecer, ¿no? La relación entre los valores numéricos, reemplazar, simplificar y obtener el resultado. Bien, entonces tenemos aquí, dice, la presión sobre un pie cuadrado. Ahí está, un pie cuadrado es el área, ¿no? El área del ala, ¿no? De la avioneta. Entonces ahí está. Dice, la presión sobre un pie cuadrado es de 1 libra. Ahí está, 1 libra. Entonces, presión 1 sobre el área, que es 1, ¿no? Un pie cuadrado, ojo que está en pie cuadrados, ¿no? Por la velocidad. A ver, aquí está. Cuando la velocidad es 16 millas por hora. Ahí está.
Bien, ¿y esto qué es igual? 36. Calcule la velocidad en millas por hora cuando la presión sobre 9 pies cuadrados es de 36 libras. ¿No? Aquí está, no hay problema. La presión, 9 pies cuadrados, ¿no? La unidad, pies cuadrados, acá también pie cuadrado, no hay problema. Aquí es millas por hora. Y aquí también necesito la velocidad y esta también será en millas por hora. Entonces no va a haber problema con respecto a las unidades, ¿no? Y la presión tampoco, porque aquí está en libras y aquí también 36 libras. Entonces no hay problema con respecto de las unidades. Ya solamente nos queda que simplificar simplemente. Entonces en este caso, al simplificar, vamos a obtener nosotros lo siguiente, ¿no? Novena 1, novena 4. Entonces sería velocidad al cuadrado es 6 al cuadrado por 4, pero este 4 es 2 al cuadrado. O sea, sería 16 por 2, todo al cuadrado, o sea, 32 al cuadrado. Velocidad al cuadrado es 32 al cuadrado. Entonces la velocidad debe ser 32, pues, ¿no? 32, ¿qué? Millas por hora, ¿sí? Clave para este problema debe ser la letra D. Bien, como han podido apreciar, la clave en dónde está, en determinar la relación entre las magnitudes y cuál es esa relación que me determina la constante de proporcionalidad. ¿Ok? Eso es muy importante. Bien, teniendo entonces ya la solución del problema 4, nos vamos a al problema 5. A ver, ¿qué tenemos en 5? Ahí está 5. Dice, don Jacinto les prometió a sus hijos Pascual, José y Marlon, de 16, 20 y 24 años respectivamente, repartirles 1.110 soles en forma directamente proporcional a sus edades. Pero al momento de la repartición cambió de opinión y más bien lo hizo, dice, este reparto, pero en forma inversamente proporcional. ¿Cuántos soles más recibió el único hijo que se benefició con esto, ¿no? Con respecto a lo prometido. ¿Quién se benefició y cuánto más, ¿no? Se ha beneficiado. Entonces, aquí hay que trabajar en dos tipos de reparto. Una en la cual se hace en forma directamente proporcional a estas edades y la otra cuando se hace el reparto en forma inversamente proporcional a las edades y luego comparar quién fue beneficiado, ¿no? Y cuánto más recibió el que fue beneficiado. Bien, veamos. Con respecto a la relación al primer reparto que hizo, ¿no? O que quería hacer, porque no lo hizo. Finalmente él hizo lo contrario, dice, ¿no? Bien, quiso hacerlo en forma directamente proporcional a las edades de sus hijos, que son 16, 20 y 24 años. Entonces tenemos, no sabemos, ¿no? ¿Cuáles son esas partes? Vamos a colocar que sea P1 la parte que hubiera recibido Pascual, si es que el reparto lo hubiera hecho en forma directamente proporcional, ¿sí? J1 que sea la parte que hubiera recibido José, si es que el reparto hubiera sido de manera directamente proporcional. Y M1 la parte que hubiera recibido Marlon en este tipo de reparto. Muy bien. Pero dice que este tipo de reparto iba a ser en forma directamente proporcional a estas edades, ¿no? A la edad de Pascual, que es 16, a la edad de Joseph, que es 20, y a la edad de Marlon, que es 24 años. Bien, entonces, eso quiere decir que si es
directamente proporcional, ahí está, este reparto. Entonces, ¿no? Ahí está indicado. Entonces, eso quiere decir que la relación entre las partes y las edades debe ser una relación de cociente, ¿no? Valor numérico de la parte entre la edad debe ser constante. Entonces, parte 1 es a 16 como la parte 1, perdón, la parte que le corresponde a Pascual es a 16, como lo que le hubiera correspondido a José es a 20, como lo que hubiera recibido Marlon es a 24. Ya está. ¿Qué necesito determinar? ¿Cuál es esa constante? Pero ¿qué puedo hacer? Allá, recordando uno de los, ¿no? de los ejemplos que hemos visto, podemos sumar las partes, ¿sí? Sumo los antecedentes, sumo los consecuentes, ¿y qué ocurre con la razón? No va a cambiar. Muy bien, antes de hacer la suma, siempre es bueno que usted reduzca al mínimo, a lo mínimo, ¿ya? Entonces vamos a simplificar, pues. Cuarta, 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 ¿no? Me parece. Ahí está. Entonces, cuarta de 16, 4, cuarta de 25, cuarta de 24, 6. ¿Listo? Ahora sí, sumo los antecedentes, sumo los consecuentes, ¿eh? Entonces sería suma de antecedentes, P1 más, ahí está. Esto es lo que hubiera recibido Pascual más lo que hubiera recibido Joseph y más lo que hubiera recibido Marlon. ¿Cuánto debe ser? El total de la cantidad a repartir, pues. 1110. ¿Cuánto suman estas partes ahora? 4 más 5 más 6. 15. Pues ya está. ¿Ok? Listo. Entonces, pero da la casualidad que 1110 entre 15, ¿ok? Como podemos apreciar, aquí este es múltiplo de 3, múltiplo de 3. Podemos entonces, en este caso, pues, simplificar, ¿no? A ver, acá tendríamos tercia, 5, ahí está, tercia, 3 por 3 es 9, 3 por 7 es 21, ¿no? Ahí está, y 0. Bueno, tiene quinta, 1, quinta, 5 por 7, 35, 5 por 4, 20, ¿no? 74, ahí está. Y entonces ya puedo saber cuánto recibe Pascual, cuánto hubiera recibido Pascual, cuánto hubiera recibido José y cuánto hubiera recibido Marlon, ¿no? Entonces de aquí diríamos, Pascual hubiera recibido 4 por 74, José hubiera recibido 5 por 74 y Marlon hubiera recibido 6 por 74, ¿ok? Ahí está. Bueno, esto me da 4 por 4 es 16, 4 por 7 24, 25. Por aquí 5 por 4 es 20, 5 por 7 35, 37, ¿no? Y por aquí 6 por 4 es 24, 6 por 7 42, 44. ¿Sí? Acá creo que hay un error. A ver. 4 por 4 es 16, 4 por 7 es 28, 29. Sí. Así es. 296, 370 y 444. Bien, vamos a ver entonces. Ahora, si el reparto, esto es lo que se hizo, esto es lo que hubiera sido, ¿no? Ahí está, lo que hubiera ocurrido. Pero bien, lo que realmente hizo fue repartir, pero en forma inversamente proporcional a las edades. Ahí está. Es decir, la parte 2 por 4, ahí está, por 16. En realidad hubiera sido así, ¿no? Por 16. Ahí está. Debe ser igual a la parte que recibió José, J2 le voy a llamar, por la edad, que es 20. Y esto igual a lo que recibió Marlon por su edad, que es 24. Ya está, así. Pero bueno, aquí vamos a reducir, pues vamos a simplificar, ¿sí? Cuarta, 4, cuarta, 5, cuarta, 6. Ahí está. Entonces, este P sub 2 por 4 lo puedo escribir también así. P sub 2 sobre un cuarto. J2 sobre un quinto. Ahí está, por propiedad, ¿no? De los números. M2 sobre un sexto. Así lo puedo escribir. Y es la misma expresión.
O lo otro que pudiera haber hecho también es sacar el mínimo común múltiplo, dividir, ¿no?, entre el mínimo común múltiplo y luego simplificar. El problema no va a cambiar por uno u otro camino que pueda hacer. Bueno, en este caso estoy tomando la inversa del 4, aquí la inversa del 5 y la inversa del 6. Aprovecho eso. Y ahora voy a aplicar la suma, ¿no? Si yo sumo la parte que recibió Pascual más lo que recibió José más lo que recibió Marlon, debe ser el total repartido, pues, es decir, 1110. Y eso debe ser, ¿quién? A la suma de los consecuentes. Un cuarto más un quinto más un sexto. Como un denominador, 60. Entre 4 me da 15, más 60 entre 5 me da 12, 15 más 12 ya tengo 27. 60 entre 6 a 10, por 1, 10. 27 más 10, 37. Entonces quiere decir que 1110 es a 37 sobre 60. Bueno, extremos y medios en este caso. Si nosotros simplificamos en este caso, ¿no? 1110 entre 37, esto me va a dar 30. Ahí está. ¿Ya? 3 por 7, 21, 3 por 3, 9, más 2, 11, ¿ve? Acá me va a dar 30 y aquí es 1. 60 por 30, 6 por 3, 18 y 2, 0, 1800, ¿ok? Entonces, la constante sería 1800. Y si esa constante es 1800, entonces vamos a ver cuánto es lo que recibió en realidad cada uno. Pascual ha recibido un cuarto por 1800. Ok, simplifico, ¿no? Mitad, mitad. Mitad 800, 900, nuevamente mitad, 450. ¿Él fue beneficiado? Sí, ¿no? Porque mira, hubiera recibido 296, pero recibió 450, ¿no? En el caso de José, hubiera recibido un quinto por 1800. Bueno, quinta 1, 5 por 3, 15, 5 por 6, 30, 360. No, él no fue beneficiado, mira, ¿ve? Y lo mismo va a ocurrir en el caso de Marlon, ¿no? Él recibe un sexto de 1800, lo cual sería 300, ¿ve? Entonces, ¿quién fue el beneficiado? Ah, el beneficiado fue Pascual. Pascual. Y ahí dice, ¿cuántos soles más recibió este hijo que fue beneficiado? Bien, entonces vamos a trabajar solamente con respecto a Pascual. Pascual fue el beneficiado, ya lo hemos determinado. 4 por 74 era lo que iba a recibir, que fue, ¿no?, que hubiera sido de 296 soles. Sin embargo, al hacer el cambio, don Jacinto, ¿no?, quien repartió en forma inversamente proporcional a las edades, a Pascual pues le tocó 450 soles. Muy bien. ¿Cuánto más fue beneficiado? La diferencia. 450 menos 296, ahí está, ¿no? 154 soles. Ok, clave entonces para este problema 5 sería la letra E. Bien, vamos ahora al problema 6. A ver qué nos dice este problema número 6. Ahí tiene. Una obra, dice, se empezó con cierta cantidad de obreros y a partir del segundo día, por presupuesto, se fue despidiendo un obrero cada día. Hasta que no quedó ningún obrero, pero se terminó la obra. Determinar en cuántos días se hizo este trabajo, ¿no? Se realizó, ahí está, el trabajo. Si en el primer día se hizo la 9ª parte de toda la obra, ¿ok? ¿Está?
A ver, veamos. Bien, vamos a ver. Dice, una obra se empezó con cierta cantidad de obreros. No me indica cuántos. Bueno, voy a colocar N obreros trabajaron el primer día. Y a partir del segundo día, por presupuesto, se fue despidiendo un obrero cada día. Entonces, al día siguiente, trabajará N-1 obreros todo ese día. Y así, ¿no? Siguiente día, N-2 obreros todo un día. Y así sucesivamente, pues. Naturalmente, todo esto, dice, se hizo hasta que no quedó ningún obrero. Quiere decir entonces que el último día trabajó un obrero todo el día. Ese fue el último día de trabajo. Ahí está. Último día. ¿Ok? Ya está. Sin embargo, se terminó la obra. O sea, en toda esta cantidad de días se terminó la obra. Ahí está. De información, en el primer día se hizo la 9ª parte de la obra. O sea que aquí se hizo la 9ª parte. Entonces, en el resto de días, naturalmente, se completó pues toda la obra, ¿no? Entonces, ahí tenemos. N obreros, este es el dato del problema. Dato. N obreros en un día hace la 9ª parte de la obra, un noveno de esa obra. Entonces quiere decir que los 8 novenos se ha realizado en el resto de días. Bien, entonces formamos nuestra constante de proporcionalidad, ¿no? No se olvide siempre que número de obreros, ¿no? En primer lugar, ¿cómo es la cantidad de obreros con la obra? A más obreros, más obra, directamente. Aquí hay un cociente. A más obreros, menos días, inversamente. Entonces, esta es la constante de proporcionalidad, ¿correcto? Lo que estamos haciendo prevalecer. Número de obreros por número de días, ahí está, entre la obra, cantidad de obra. Entonces, bien, ¿qué vamos a tener nosotros? Número de obreros, un obrero, lo que hizo el primer día, un obrero, perdón, un día, está el número de obreros es N, ¿ya? En un día que realizó un noveno de la obra. Ahí está. Bien, esto debe ser igual. Lo mismo va a ocurrir aquí también, ¿no? N-1 obreros un día y hará una parte de la obra. No sabemos cuánto, podemos ponerle parte 1 y así. N-2 por un día, otra parte de la obra hará y así sucesivamente hasta el último día. Eso es lo que va a ocurrir. ¿Ok? A ver, vamos a colocarlo. Vamos a un ratito. Quiero ver si aquí arriba está escrito o no. Paso voy a borrar esto. Allá. Entonces acá lo voy a hacer. Vamos a borrar esto que está aquí. Ya está. Acá lo voy a colocar entonces. Ya está. Ok, acá vamos a colocarlo entonces como observación, ¿no? Lo que había indicado. Esa constante, entonces, estará dado por, ¿no? Número de obreros por número de días, ahí está, días por obreros, sobre la obra. Y entonces esto sería, aquí, lo primero. En un día, N obreros hizo un noveno de la obra. Y eso debe ser igual, en un día, N-1 obrero hizo otra parte de la obra. Vamos a colocarle P2. Esta es una parte 1, parte 2. Igual, en un día, N-2 obreros, ahí está, hicieron otra parte de la obra. Y así sucesivamente hasta el último día en la cual
en ese día un solo obrero hizo la última parte de la obra, pues, ¿no? Ahí está. Muy bien, ¿qué puedo hacer entonces? Por dato del problema, ahí está 1 por n sobre 1/9. Pero nosotros sabemos que la suma de antecedentes es a la suma de consecuentes y la razón no cambia, ¿cierto? Entonces, voy a sumar los antecedentes. Ahí está, 1 por n más 1 por n menos 1 más 1 por n menos 2 y así sucesivamente hasta más 1 por 1. Sobre la suma de 1/9 más la parte 2 más la parte 3 y así hasta la última parte, la cual hizo una sola persona el último día. Y como se acabó toda la obra, ¿cuánto suman todas las partes? 1. Por eso se tiene esto de acá. ¿Ves? Ahí está. 1 por n más 1 por, bueno, acá ya está ya factorizándose, ¿no? 1 por n, ahí está, más 1 por n menos 1, más 1 por n menos 2, más y así, 1 por 2 hasta más 1 por 1. Sobre, como dije, ¿no? 1/9 más parte 2, más parte 3, más parte, pero todo eso, ¿cuánto suma? Toda la obra, pues, ahí está. ¿Ok? Listo. Entonces, simplemente ahora, 9 por n, 9n. Y ahora solamente nos queda sumar aquí. Bueno, como vemos, tenemos, ¿no? 1, mire, la multiplicación por 1 no hay problema. Esto me va a quedar n. Aquí me va a quedar n menos 1. Aquí n menos 2. 2 y 1. Si en otras palabras estoy sumando 1 más 2 más 3 más 4 más n menos 2 más n menos 1 más n. ¿Y eso quién es? N por n más 1 sobre 2. ¿Y eso cuánto debe ser? Extremos y medios, 9n. Ya puedo sacar, ¿no? NN se simplifica, 2 por 9, 18. ¿Cuánto vale n? 17. ¿Ok? Entonces, ¿en cuántos días se realizó toda la obra? En 17 días, pues, ¿no? N es la cantidad de días también. Ahí está. Entonces, hay Profesora, N. Sí. disculpe, en el momento de de sumar todos los antecedentes y los consecuentes, ¿es Ajá. normal, se puede tomar a todos? O sea, yo me Sí. refiero a que, ¿por qué no se sumó desde el día 2 en adelante? O sea, Ah, dejar también lo 1 por puedes n, hacer, ¿ah? Y el resultado no va a cambiar. Pero si tú sumas desde 2, entonces ya vas a tener simplemente la suma desde 1 hasta n menos 1. ¿Está bien? En el numerador. claro, Ya. Miss, Y en el y ahí denominador ya no vas a colocar 1, sino ¿cuánto vas a colocar? 8 8 novenos, novenos. ¿verdad? Exacto. Claro. Y el resultado, hazlo y te va a dar 17. Ah, ya. Entonces, mi otra pregunta es, ¿normal, yo puedo mantener una razón, la que me dan, y luego sumar todo hasta esa Todas, razón, igual se va claro, a mantener la claro, constante? claro. Tú puedes, es que estamos utilizando esta propiedad, mira, A es a B, como C es a D, como E es a F, ¿no? Y cada una de ellas es igual a más C sobre B más D más F, ¿sí o no? Por propiedad de razones. Esta es propiedad de la razón. Entonces, yo puedo coger una y no hay problema. Inclusive, esto también lo puedo igualar y agarro, cojo 2 A más C sobre B más D. Y lo igualo a esto, ¿ves? Y es lo mismo. ¿Por qué? Porque eso se mantiene cuando tenemos razones equivalentes, ¿ok? Sí, Miss, muchas gracias. Esa es propiedad de razones. Bien, eso entonces para el problema 6 y nos vamos al problema 7. El ingeniero Carlos dice, proyecta que una cuadrilla de 5 obreros podrían realizar una obra en 55 días trabajando del modo siguiente. Tenemos los 55 días. A ver. El primer día, 2 horas diarias. Bueno, 2 horas al día. Los 2 siguientes días, 3 horas al día. Los 3 siguientes días, 4 horas al día. O sea, va aumentando, ¿no? Y así sucesivamente. Pero contrata 5 obreros 3 veces más hábiles que los mencionados y estos trabajan 10 horas por día por un determinado tiempo. Entonces tenemos 5 obreros, trabajan, ¿no?
un día, 2 horas, el primer día. Los 2 siguientes días, ahí está, 5 obreros, ahí está, 3 horas por día, pero son los 2 siguientes, por 2 días van a trabajar, ¿no? Nuevamente, los 5 obreros van a trabajar 4 horas por día, pero los 3 siguientes días, y así va a ir. Hasta el último día, dice. Pero contrata 5 obreros 3 veces más hábiles que los mencionados, y estos trabajan 10 horas por día. Ahí está. Bueno, acá no sabemos, esto va a continuar. Miren, los 5 obreros se mantiene constante, ¿no? El primer día, los 2 días siguientes, los 3 días que siguen, y así, como esto va a generar una sucesión, aquí no sabemos cuántos serán n días. Acá tampoco no sabemos qué cantidad de horas diarias, ¿no? Bueno, el hecho es que esto va a ser equivalente a, dice acá, si la obra resultó, a ver dónde estamos, ya, pero contrata 5 obreros 3 veces más hábiles que los mencionados, y estos trabajan 10 horas por día por un determinado tiempo. Si la obra resultó tener el triple de dificultad que lo proyectado, ¿en cuántos días hicieron la obra? Ya, pero miren, aquí al inicio, si el ingeniero Carlos proyecta, o sea, esto es un proyecto que hace, que una cuadrilla de 5 obreros podría realizar una obra en 55 días trabajando de este modo. El primer día, 2 días y así. Y ahí acaba. Pero no hizo esto. En su reemplazo, ¿qué hizo? Contrató a 5 obreros 3 veces más hábiles que los mencionados. Entonces, como dice 3 veces más hábiles, ¿qué quiere decir? Que es como que cada obrero, ¿correcto? Ahí está, hace el trabajo de él y 3 más. O sea que cada obrero trabaja como 4 de los que habían al inicio. ¿Ve? Esto es 3 veces más hábiles. Esto es 3 veces más hábiles que los anteriores. O sea, cada uno de los obreros trabaja 3 veces de lo que hizo el anterior más, ¿no? Más una vez más, ahí está, 3 veces más hábiles. Bien, ¿y estos cómo trabajaron? 10 horas diarias. Bien, no sabemos en cuántos días, por un determinado tiempo. Ahí está. Ahora, la obra resultó tener el triple de dificultad que lo proyectado. Entonces, aquí tenía una dificultad de 1 y aquí la dificultad es el triple para estos obreros. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a tener nosotros? Que como no sabemos cuánto vale N, ¿no? Entonces, pero sí sabemos que dice que el proyecto que se hizo era para 55 días. Entonces, un día que trabajaron los 5 obreros a 2 horas diarias, más 2 días los 5 obreros en 3 horas diarias. Entonces voy sumando 1 más 2 más 3 y así hasta N días, 55. Quiere decir que N por N más 1 sobre 2 debe ser igual a 55, de donde 2 por 55 es 110. Y este producto resultará que es 10 por 11, o sea, N vale 10. Quiere decir que durante 10 días estuvo proyectado hacer este trabajo de esta manera. Sin embargo, no lo hizo así. Cambió de idea y dijo, voy a contratar 5 obreros que son 3 veces más hábiles que los anteriores, es decir, trabajaban como 4 cada uno, pues, en otras palabras. Muy bien. Entonces, por suma, ¿no? De todas las partes. Ahí tenemos 5, toda la obra se hizo. Muy bien. Y esto sería entonces por 1 por 2, más 2 por 3, más 3 por 4, y así, ¿no? Más 10 por 11. Ahí está, ¿no? Esto es la suma de todo lo que hubieran hecho ellos. Ahí está, 5, y aquí sería 1 por 2 sobre la, ¿no? Más 5 por 2 por 3, saco el factor 5, más 5 por 3 por 4, saco el factor 5, y así. Pero n vale 10, entonces sería 5 por n, y aquí sería 1 más.
N más 1, ¿sí? Mire ahí. 1, 2, 2, 3, 3, 4. Aquí sería N, entonces aquí es N más 1. Si N vale 10, sería 10 por 11, y ahí está. Todos por 5, saco el factor 5 sobre la obra, porque toda esta suma equivale a toda la obra completa. 1, que es la, ¿no? Por partes. Muy bien, y esto debe ser igual a lo que hacen, pues, lo que realmente hicieron. ¿Quién? Los 5 por 4 obreros en T días, ¿correcto? Trabajando a 10 horas diarias. Pero aquí la dificultad, ¿cuánto es? Dice, es el triple. O sea, si esta fue la obra completa, es como a 1, entonces el hacer los 5 obreros les resultó ser 3 veces lo que hicieron ellos. Esa es la dificultad. Entonces, finalmente sería 5 por 4 por T por 10 sobre 3. De aquí vamos a despejar T. Bueno, aquí sí hay que recordar una propiedad, este tipo de sumas, ¿no? ¿Cuánto es 1 por 2 más 2 por 3 más 3 por 4 más 4 por 5? Y así. Hay una propiedad, hay una regla para ese tipo de sumas, ¿no? Ahí está. Entonces, aquí vamos a tener 10 por 11 por 12 sobre 3, ojo, simplificando, quinta, ya se ha simplificado, pero esta suma es 10 por 11 por 12, ¿no? N por N más 1 por N más 2 sobre 3. ¿Y eso cuánto es? 4 por T por 10 sobre 3. T, tercia, se cancelan, se simplifica, aquí tenemos décima, ¿no? Cuarta 1, cuarta 3, y entonces T, ¿cuánto vale? 33, ¿ok? Clave para este problema, la letra D. Entonces, nuevamente, mire, lo que estamos haciendo es sumar las partes, ¿no? Y eso es a todo lo que hacen los 5 obreros. ¿Ya? Ahí está. Eso para el problema número 7, y nos vamos ahora al problema 8. A ver qué nos dice 8. Diga. Sí, disculpe un momentito, por favor, una pregunta. En la última parte, cuando dice si la obra resultó tener el triple de dificultad, yo no logro entender por qué eso solo es para las últimas 5 contratados y no para los anteriores. Ah, No, que como dice que no. resultó. Cuando dice resultó, ¿qué quiere decir? O sea, ya se hizo. ¿Y quiénes fueron los que hicieron la obra? Los 5 obreros, 3 veces más hábiles, porque este fue solamente proyectado. Proyecta, pero no lo hizo así. Quienes lo trabajaron, ¿quiénes fueron? Los 5 obreros, 3 veces más ellos. Pues dice, pero no hizo lo que proyectó, sino contrata 5 obreros, 3 veces más hábiles, y estos trabajan, estos ya realizaron la obra. Si la obra resultó, entonces, si cuando me dicen resultó, quiere decir a los que realmente trabajaron. ¿Ok? Es como una segunda situación, Miss, desde el pero contrata 5 Exacto. obreros. Exacto. Ya. Y ahí hay que diferenciar quiénes fueron los que hicieron la obra y quiénes no lo hicieron. ¿No? Gracias, Miss. Ok. Eso para las 7. Vamos al problema 8 entonces. 40 obreros construyeron un muro de 1.200 metros de largo en 25 días. Otro grupo de 60 obreros construyeron un muro similar al anterior, pero de 1.080 metros de largo en 20 días. Si el primer grupo de obreros trabajó 3 horas diarias más que el segundo, ¿cuántas horas diarias trabajaron los del primer grupo? Muy bien. Tenemos entonces obreros, como vemos, días, horas diarias y obra. Son las magnitudes presentes en este problema. Bien, 40 obreros construyeron un muro, ahí está la obra, de 200 metros de largo. Bueno, el largo se considera, ¿no? 1.200 metros. ¿En cuánto? En 25 días. Otro grupo de 60 obreros, ahí está, construyeron un muro similar al anterior, pero de 1.080 metros de largo. ¿Cómo es similar? Bueno, se asume el hecho de que el ancho, la altura es la misma, solamente cambia en lo que es el largo. En este caso fue de 1.080 metros de largo. ¿En cuántos días? En 20 días. Si el primer grupo de obreros trabajó 3 horas diarias más que el segundo, o sea que aquí fue X y aquí X más 3, el primer grupo, ¿no? Ya está. ¿Cuántas horas diarias trabajaron los del primer grupo? O sea, X más 3 tengo que hallar en otras palabras, ¿sí? Ahí está. Vamos a hallar X.
Bueno, estableciendo nuestra constante de proporcionalidad, sabemos, ¿no? De que obreros con días, ¿cómo es? Inversamente proporcional. Obreros con horas diarias también, ¿no? Más horas diarias trabajan, ya no necesito tantos obreros, disminuyo la cantidad de obreros. Ahí está. Pero en cambio con la obra, ahí sí son inversamente, perdón, directamente proporcional. Más obreros, más obras. O sea, la constante de proporcionalidad en este caso sería así. Número de obreros por número de días por horas diarias sobre la obra. Cantidad de obra. Entonces, ahí podemos colocar nosotros la información. Esa es la constante de proporcionalidad. Entonces, en nuestro caso, ¿qué tendríamos? 40 por 25 por X más 3, ahí está, sobre 1200, y esto debe ser igual aquí. En el otro caso, 60 por 20 por X sobre 1080. ¿Ve? Muy bien. Entonces vamos a tener nosotros 40 por 25 por X más 3 por el 1080, que pasaría a multiplicar en aspa, igual a 60 por 20 por X por 1200. Acá debe ser 1200, ¿ya? Perdón, a la hora de hacer la transcripción. Ahí está. Acá es 1200. Ahora sí. Listo. Bueno, entonces de aquí solamente nos queda pues simplificar para hallar X, ¿cierto? Entonces de aquí décima, décima, ahí está. Tendríamos por aquí, ¿no? Cuarta 1, cuarta 300, ahí está. Por otro lado también tendríamos por aquí 25ava 1, 25ava 1, me queda 5, 52, ahí está, ¿no? Y así podríamos simplificar. A ver, aquí también tendríamos, ¿no? El hecho es que al simplificar vamos a tener nosotros que X nos va a dar 9. Pero no nos pedían X, recuerda que nos pedían el X más 3, ¿no? Esto era lo que nos pedían. O decía, ¿cuántas horas diarias trabajó los del primer grupo? Entonces, los del primer grupo trabajaron 12 horas diarias. 9 más 3, 12. Bien, clave para nuestro problema sería la letra A. Ahí está. Eso para el problema 8 y ahora nos vamos al problema 9. A ver qué nos dice 9. Ahí está. Ramiro inicia un negocio con 20,000 soles. A los 6 meses de iniciado el negocio, admite a Daniel como socio, quien aporta 15,000 soles, y 8 meses después de la fecha que ingresó Daniel, admite a Hugo como socio, quien aporta 10,000 soles. Si a los 3 años de iniciado el negocio, se liquidó y la ganancia que recibió Ramiro fue de 100,000 soles más que la de Hugo, ¿cuántos soles entonces recibió Daniel? Muy bien. Hablamos de ganancia, que es una magnitud. ¿Qué más? El aporte con la cual inician este negocio. ¿Qué más? El tiempo en el cual estuvieron de socios, ¿no? Estos amigos. Bueno, sabemos que naturalmente esto ya el problema no tiene por qué decirlo. La ganancia, ¿cómo va a ser con respecto al aporte? Cuanto más doy, cuanto más es mi capital, más beneficio tengo que recibir, ¿no? Entonces, ganancia directamente proporcional al aporte. Cuanto más tiempo estoy en el negocio, más ganancia recibo, o sea, también directamente proporcional, ¿ven? Entonces, la ganancia, no te olvides, es directamente proporcional al aporte y al tiempo en el cual estás en el negocio. ¿Ok? Entonces, esta es la constante. Ganancia sobre aporte por tiempo es la constante. Muy bien. Veamos, Ramiro fue el que inicia el negocio con 20,000 soles y a los 6 meses recién entra Daniel. ¿Quién aporta? Daniel aporta 15,000 y luego dice 8 meses después, o sea, continúa el tiempo,
Ramiro sigue presente, ahora Daniel después de 8 meses. ¿Quién entra? Hugo, quien aporta 10,000 soles, pero dice que a los 3 años de iniciado el negocio. Entonces 3 años traen 36 meses, ¿no? 3 por 12, 36. Quiere decir que todo el negocio duró durante 36 meses y aquí tengo 6 y 8, 14, ¿correcto? Quiere decir entonces que Daniel estuvo su inversión durante 30 meses. Ramiro, 36 meses, que fueron los 3 años. Y en el caso de Hugo sería 30 menos 8, 22 meses, ¿no? Ahí está el tiempo en la cual estuvo invertido cada capital, pues, de ellos. Muy bien, hacemos prevalecer la relación de la constante de proporcionalidad y tenemos, ¿no? A esa 20,000 por 36, es decir, con respecto a quién, a Ramiro, ¿no? Su aporte fue de 20,000, ahí está, y el tiempo 36. Entonces, a esa 20,000 por 36. Como lo de Daniel. Daniel sería pues a su aporte, que es 15,000 por el tiempo, que son 30 meses, todo en meses. Y lo mismo para Hugo. Hugo entró con 10,000, pero él estuvo durante 22 meses. ¿Está? ¿Ok? Bien, este es Ramiro, ¿sí? Ahí, Ramiro. Bien, entonces eso quiere decir que Ramiro es a 72, se simplifica, vamos a simplificar, ahí está. Daniel es a 45 y Hugo es a 22. Claro, ¿no? Se puede simplificar aquí, ya que tendríamos, a ver, 10,000. Acá es 1,000 con un 10. Acá también 10,000, ¿no? 2 por 36, 72. 15 por 3, 45. Y 1 por 22, 22. Ya está. Bien, ahora, pero hay un dato del problema que nos dice, a ver, si a los 10 años de iniciado el negocio este se liquidó y la ganancia que recibió Ramiro fue 10,000 soles más que la de Hugo, o sea, quiere decir Ramiro menos Hugo, ¿cuánto es? 100,000. Ahí está. Entonces, ahí está. Ramiro menos Hugo. Esto es dato del problema. Y entonces voy a tomar la diferencia, pues recuerda que también cuando tienes razones equivalentes, la diferencia de dos antecedentes es a la diferencia de sus consecuentes. En este caso voy a trabajar con Ramiro y Hugo por el dato del problema. R menos H es a 72 menos 22. Eso es válido. Y reemplazo, pues, 100,000, 72 menos 22 es a 50. Con ello saco la constante. ¿Cuánto es? 2,000. Ahora sí, ya puedo saber cuánto recibió cada uno. ¿Cuántos soles recibió Daniel? Ah, Daniel recibió 45 por 2,000, ¿no? Ahí está. Finalmente, entonces, ya tenemos 45 por 2,000, es decir, Daniel recibió 90,000 soles. ¿Ok? Clave para el problema, la letra C. Último problema, perdón. Ok. Un grupo de 10 varones de igual rendimiento, trabajando 8 horas diarias, ahí está, 10 obreros, trabajando 8 horas diarias, todos de igual rendimiento. Durante 28 días, por favor, si aquí hubo alguna, sí, no sea, tal vez no se ha corregido, 28 debe ser, ¿ya? 28 días han sembrado un área de 700 metros cuadrados de terreno. Un segundo grupo de 40 varones doblemente hábiles, perdón, doblemente eficientes. O sea, ¿qué quiere decir doblemente eficientes? Que cada uno de ellos trabaja como 2 obreros del primer grupo. Ahí está, 40 por 2. Deben sembrar 600 metros cuadrados de un terreno cuya dificultad es el triple. Entonces, si aquí la dificultad es por 1, aquí debe ser el triple de lo anterior. Si deciden trabajar 4 horas diarias, ¿cuántos días tendrán que trabajar? Problema de regla de 3 compuesta, ¿no? Ahí está. Mire, vamos a utilizar el hecho de que, ¿no? Número de obreros por número de días por horas diarias sobre obra, ya lo habíamos visto en el ejercicio anterior, es la constante de proporcionalidad. Reemplazo, pues. 10 por 28 por 8 entre 700 debe ser igual a 80 por X por 4 sobre 600 por 3, que es 1800. Simplificando, nos va a dar 18. Clave para el problema, la letra A. ¿Ok? Eso es todo por hoy, jóvenes. Muchas gracias por la atención prestada. Me quedé sin voz.
Cuídense mucho y conmigo será hasta la siguiente semana. Ojo, no olvide de hacer los ejercicios propuestos, ¿sí? Ahí está. 1D, 2C, 3A, 4E, 5C, 6D, 7E, 8D, 9D y 10D. Eso es todo por hoy. Chau, chau. Gracias. Gracias, Miss. Dios bendiga, Miss. De igual manera, cuídense mucho. Un abrazo a cada uno. Chau, chau.